El gran competidor de los centros comerciales o de esto es el online, o sea, las compras virtuales. Claro, hay una omnicanalidad, nada reemplaza venir al centro comercial. Hay algunos mitos en el mercado que la eficiencia es poner tecnología. Pero la tecnología por sí sola no funciona. La tecnología por sí sola no hace. Entonces tienes que esa tecnología te aporte a cambiar procesos. Sino que para ti ya es natural, bueno, voy a tener también este ítem, este KPI de sostenibilidad, porque pago menos servicios, contribuyo pues al medio ambiente. Ahora el tema de cambio climático que está tan complejo, muy bueno tener paneles solares, se van dando esos resultados. Tú puedes construir una meta en la que sabes qué vas a hacer para llegar a ese número, y simplemente la construyes es para obligarte a ejecutarla. Que a veces hacemos eso, caemos en esa mala práctica, diría yo, porque nos ponemos una meta sabiendo cómo llegar y simplemente es para que efectivamente yo me asegure que tengo que ejecutarla. Hola, mi nombre es Marta Rubio Falla, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Cadenas de Valor Sostenible. Hoy vengo muy contenta con un nuevo sector económico del cual aprenderemos mucho. No lo habíamos tenido en el programa y les confieso que para mí también es nuevo, pero le veo pues unos retos y además unos logros en sostenibilidad muy interesantes. Entonces les quiero dar, antes de presentarles al invitado de lujo que tenemos, darles algunos datos de la empresa para que ustedes vayan pues precisando si pueden adivinar cuál es. Resulta que esta es una empresa muy grande, gigante en la TAM. Tiene presencia en Colombia, en Perú y en Chile, y su propósito superior es crear espacios que mejoran la vida de las personas. Eso suena muy bonito y claro, tiene todo que ver porque precisamente viene una empresa del sector de activos inmobiliarios, rentas o activos inmobiliarios, o lo que conocemos más fácilmente como Real Estate Management. Esta es una empresa muy grande. Les voy a dar unas cifras de impacto. 1.300.000 metros cuadrados de superficies arrendadas, 4.000 locatarios, 271 millones de visitas. Tiene multiformato, ahorita nos lo va a contar nuestro invitado, centros comerciales, y por eso es que son muy conocidos, pero también tienen outlet multifamily, oficinas, centros médicos y hoteles. Se trata del Parque Arauco. Y un poco para entrar en contexto, ellos no solamente, como les decía, tienen presencia en Colombia, pero acá, para que sea más familiar para todos, tienen Parque La Colina en Bogotá, Parque Caracolí en Bucaramanga, Parque Fabricato en Antioquia y Outlet Arauco Sopón, que yo no he podido ir, pero me muero de las ganas para ir a comprar allá. Esta empresa o este grupo es muy importante, logra el primer bono verde del sector inmobiliario para América Latina, para temas de sostenibilidad, ya vamos a ver detalles de eso, pero para mí es un caso de éxito porque muestra que la sostenibilidad sí paga. Y les voy a presentar a mi invitado. Él es Andrés Felipe Sánchez, economista, 15 años de experiencia en los temas de riesgos en sector inmobiliario y retail. Pero además tiene, y le decía antes de entrar pues aquí al set, algo que para mí es maravilloso, y él no es director de sostenibilidad, él es gerente de operaciones, y por eso, por su gran conocimiento y por esa sensibilidad que él tiene hacia la sostenibilidad, pues decidimos con Parque Arauco que él era el invitado. Bienvenido, Andrés Felipe, a este podcast, a este episodio. Y vamos a arrancar la conversación contigo muy fluidamente, seguramente, para que arranquemos porque nos cuentes. Me gusta, como muchos de los espectadores de este podcast, como te contaba, son expertos en sostenibilidad, no en negocios. Entonces yo arranco siempre con los invitados para que me cuenten la cadena de valor y el modelo de negocio, ¿cierto? Cuando uno ve y estamos acá en el Parque La Colina, pues ya ve algo terminado. No se imagina de principio a fin, desde los diseños, desde compra el lote. Yo sé que tú no estás en esa área, pero que nos des un contexto hasta que está el inmueble construido. ¿Cómo es esa cadena de valor? Y si Parque Arauco está en todos o en algunos específicamente. Y luego ya entramos a operaciones, a sostenibilidad lleno. Dale, perfecto. No, pues primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Muy honrados de tenerte aquí con nosotros, de la invitación con nosotros, que nos incluyen en un tema que es
para nosotros muy relevante, Sí. y efectivamente entender que así se siente en la industria, pues es muy bonito para nosotros. Digamos que la historia de la compañía se remonta muchos años atrás, efectivamente, y que estamos en un negocio inmobiliario, pero y puntualmente, digamos, como en el uso de centros comerciales, que no necesariamente el modelo de negocio es que arranca de cero, o sea, no es que lo construye. Tenemos centros comerciales que hemos construido de cero, que compramos el lote, hacemos todo el proyecto de inversión de cero, pero también tenemos adquisiciones de centros comerciales en operación, donde nosotros, digamos, con nuestro conocimiento ya después de todo este tiempo, adquirimos el activo. Y remodelan, creo que Lo también. remodelamos, le damos nuestro input, digamos, como operadores, porque más allá de ser inversionistas inmobiliarios, somos operadores en la mayoría de nuestros activos en los que tenemos participación. Tenemos distintas figuras de inversión, pero normalmente, o el core de nuestro negocio, va hacia ser efectivamente inversionistas y operadores de nuestros activos. Eso pues nos da un importante control y manejo del negocio. Al final, tú dijiste ahorita y hablas de nuestra visión global, nuestro techo de la casita que nosotros tenemos aquí, que es lo que construimos en el día a día, y efectivamente tenemos cimientos de desarrollo que tiene que ver con el desarrollo del negocio, el cimiento de experiencia del cliente, que para nosotros es súper relevante, y finalmente, digamos que cuando tú dices que los cimientos de esta casita que construimos tienes a la rentabilidad al mismo nivel de la sostenibilidad, que es lo que nos tiene hoy aquí, ya te habla de la importancia que le damos a la sostenibilidad en Parque Arauco. Sí, de acuerdo, Andrés Felipe. Entonces, para que nos quede claro, y él ya nos introduce, como lo desean en sus palabras, la importancia que la sostenibilidad es uno de los pilares con rentabilidad, con crecimiento, con experiencia del cliente, que ahora vamos a profundizar mucho en eso. Sostenibilidad está en el mismo nivel de esos pilares y esta empresa sí que lo ha profundizado. Pero queremos aprovechar como esa formación y el bagaje de nuestro invitado de hoy para que él nos hable de sostenibilidad desde otro punto de vista. Y yo creo que ese es el valor de este capítulo, y lo conversábamos un poquito más temprano en los previos del podcast. Siempre nosotros pues nos enfocamos a pues las metas, al 2030, a todos esos retos de cambio climático, de agua. Cuando esa área de sostenibilidad, o tú, ese pilar de sostenibilidad en operaciones, esa visión que tú tienes de sostenibilidad, ¿cuál es? ¿Cuál es? O sea, ya no lo ves tanto pues como el tema ambiental o social de filantropía, sino que eso le suma al negocio mucho. Cuéntanos, ¿cómo empezaste tú a involucrarte en los temas de sostenibilidad acá en la compañía y cuál es tu visión? A ver, digamos y que... no porque yo sea experta en sostenibilidad y esté aquí haciéndote, no, de verdad, ¿cómo lo ves? No, al final lo que pasa es que, te voy a poner, te voy a facilitar un poco como el negocio. Entonces el negocio es un negocio de ingresos claramente, sí. A través del negocio inmobiliario que tenemos. Yo desde la gerencia de operaciones, dentro de ese negocio, pues lo que tengo que buscar es que efectivamente nuestra operación sea cada vez más rentable. Claro. Eso es como el aporte que yo hago para que, digamos, desde lo que yo lidero, la operación de este negocio sea cada vez más rentable y aporte a la vida del negocio. En esa rentabilidad del negocio y en esa eficiencia que tenemos que lograr, aparece ahí una estrechez con la sostenibilidad. Porque efectivamente, cuando yo tengo que ser más eficiente, empiezo a ver cómo desde temas ambientales o desde mi operación, qué impacto le doy qué impacto tengo sobre temas ambientales, por ejemplo. Sí. O también cómo me relaciono con la comunidad, que es súper relevante para nosotros. Ese tema que tiene que ver mucho con sostenibilidad para nosotros es el relacionamiento que tenemos con nuestras comunidades, con ese buen vecino que yo tengo que ser con mi comunidad. Entonces, desde ese pilar de la operación, que son, digamos, que hacen parte muy fundamental de los temas que lidero al interior de la organización en Colombia, es que efectivamente nos vamos vinculando desde operaciones hacia sostenibilidad. Entonces, muy seguramente, pensando en buscar ser más rentables, tener operaciones, procesos más eficientes, terminamos impactando de manera positiva
lo conviertes en oportunidad. Lo conozco en una oportunidad. Y así lo hemos venido viendo. Eso se oye bien en palabras, pero efectivamente cuando empezamos a tener acciones, se empiezan a ejecutar con retornos financieros. Uh-huh. Y es que tú eres también experto en riesgos. Entonces, un poco esa aproximación es desde riesgos. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que antes, digamos que cuando uno piensa, por ejemplo, en que hay algunos mitos en el mercado que la eficiencia es poner tecnología, pero la tecnología por sí sola no funciona. La tecnología por sí sola no hace, entonces tienes que esa tecnología te aporte a cambiar procesos y a hacer más eficientes los procesos. Entonces, y aquí me meto muy desde el tema ambiental. En temas energéticos, efectivamente nos hemos metido a revisar todos nuestros procesos energéticos, a quitarle la manualidad a los procesos. Automatizando, teniendo sistemas automatizados, acompañados de la tecnología, pero la tecnología hay que ponerla al servicio de cómo tú te cuestionas los procesos que ya tienes definidos en ese sentido. Y estás impactando porque te estás dando cuenta que en esas nuevas tecnologías encuentras eficiencia desde el consumo energético, por ejemplo. Claro. Simplemente con hacer... Tenemos un ejemplo de la vida real muy bonito. Dale, adelante. Muy bonito en Caracolí. Digamos que nosotros, como hablamos de los 3 pilares, uno de los pilares es la experiencia del cliente. Y hacemos un recorrido por el centro comercial en Bucaramanga. Y hacemos el recorrido. Y desde la experiencia vemos que hay un tema de iluminación que es el centro comercial, no, al revés, el centro comercial ya estaba cumpliendo sus años, entonces se estaba viendo oscuro, se estaba sintiendo oscuro, la iluminación se sentía deteriorada, muy opaca, pero entonces desde la experiencia lo veíamos como, oye, hay un tema aquí, incluso desde de la eficiencia y de la rentabilidad que te comentaba en operaciones, decía, esto nos está generando un desgaste en términos de correctivos, de un mantenimiento que me tocaba hacer, claro. Porque entonces ahí había un tema, y terminó repercutiendo que no necesariamente por ahí se originó, que en la renovación de esta iluminación que le hicimos al centro comercial, porque hicimos una renovación de la iluminación de los pisos comerciales, efectivamente impactamos la experiencia del cliente, que ya la hemos visto en los resultados de la voz del cliente, impactamos en temas de eficiencias de rentabilidad, porque le hemos bajado los mantenimientos o tenemos un menor gasto de mantenimientos correctivos que estábamos haciendo y le bajamos como un 13% al consumo energético que estábamos teniendo, no cambiando horarios, sino cambiando tecnología, actualizando la tecnología. Entonces se terminan uniendo todos esos pilares que te estaba contando y al final esto confluye todo en la estructura de la casita que nosotros tenemos. Qué nota, qué machera, como dicen acá en Bogotá, porque digamos como que los grandes retos de los que trabajamos en sostenibilidad es cómo convencemos al financiero y al vice técnico, ¿cierto? Al que está pues en el core del negocio, para que uno a veces tiene el portafolio de proyectos y es como enamorando, hagamos paneles solares, cambiemos esto, y si a esa persona, si en el puesto tuyo no le hace sentido, es muy difícil, incluso así cierren financieramente. Y miren que acá se está dando de manera orgánica. Él lo tiene interiorizado, ya le ve lo positivo, entonces no necesita el área de sostenibilidad estártelo diciendo, sino que para ti ya es natural, bueno, voy a tener también este ítem, este KPI de sostenibilidad, porque pago menos servicios, contribuyo pues al medio ambiente, ahora el tema de cambio climático que está tan complejo, muy bueno tener paneles solares, se van dando esos resultados, ya que la compañía tenga metas y esté en SBTi y todo eso, pues que es el área de sostenibilidad, pues la que se reta, que eso es muy importante y muy guau internacionalmente, pero tú logras que sostenibilidad haga eso. Entonces todos nos sumamos a la causa, todos nos sumamos a la causa y estás diciendo, digamos que tomando entre las palabras que estás diciendo, hay un tema que es bastante entretenido, por decirlo de alguna manera. Y es que efectivamente nosotros tenemos unas metas 2029, o sea que nos pusimos unas metas con una línea base en su momento, pero lo más bonito de la meta es que no necesariamente sabíamos cómo llegar a la meta. Sí. O sea, sabíamos, nos pusimos una meta, tomamos un riesgo, estamos aquí, queremos llegar aquí, esta es nuestra meta,
no tenemos ni idea del camino. O sea, uno esperaría que el camino fuera directico, pongo Waze y llego por la primera ruta que me pone, pero en realidad lo que ha sido bonito es que nos reta a salir a buscar caminos porque tampoco está construido. Ese es el gran tema. Y nos ha permitido salir a buscar, innovar y entender también qué está pasando en el mercado. Hablábamos antes de empezar el podcast que no necesariamente es aprender solo de esta industria, sino traer buenas prácticas de otras industrias. De zonas francas, hablábamos también de otro sector inmobiliario, aeropuertos, bueno, tienen elementos parecidos, y frente a las metas pues me parecen valientes, porque uno escucha mucho en el contexto internacional, y también está pasando acá en LATAM, que las empresas un poco les está dando temor ponerse metas y comunicar las metas. Y es que la meta es un sueño, o sea, si no tenemos metas, a donde pues llegamos a cualquier parte o no nos esforzamos suficientemente. Las metas también nos dan como una unidad de propósito y criterio para que todas las áreas confluyan en ese propósito común. Cuéntanos, si te sientes cómodo de hacerlo, o con ejemplos, cuáles son esas metas. Si quieres, ahorita pasamos al pilar social, que sé que te encanta. Ya ahora me lo contó, y están haciendo cosas muy importantes. ¿Cuáles son esas metas ambientales y qué tanto han avanzado? Pues digamos que estamos, creo que lo ponemos con número... No, tranquilo, como quieras. Ok, bueno, ahí digamos que nosotros estamos, efectivamente, estamos alrededor de lograr varias certificaciones. No son esas nuestras metas, sino efectivamente esas son todas estas certificaciones que hoy tenemos, que son bonitas, que es bonito tenerlo, colgarlo, promulgarlo. En estas certificaciones lo que estamos llevando a cabo son la rueda ya inventada todavía de madera. Yo te decía ahorita que todavía hay mucho por hacer, sí, pero son cosas que son buenas prácticas que ya existen, y lo que nosotros en realidad estamos viendo primero es que estemos en las buenas prácticas. Eso es lo bueno. Lo otro es llegar a esas metas, es BTI, que hay que pedalear mucho y mostrar mucho documento para llegar allá. Exacto. Y hay pruebas documentales, pero también hay que llegar a unos niveles que nos hemos fijado en temas de reducción de huella de carbono. De huella de carbono. Exacto. Digamos que todos esos indicadores, y lo miramos desde energía, tema hídrico, tema residuos, que digamos que poco se le ponía atención y cada vez le ponemos más atención. Y nosotros somos un generador de residuos gigante en nuestros centros comerciales. Y la construcción tiene nuevas normas, incluso en plástico, se viene fuerte la regulación. Y todo lo tenemos conviviendo. Sí. Acá nosotros miramos nuestro comité de sostenibilidad, y esto no es un comité de operaciones, es un comité donde va el área de proyectos, de gerencia de proyectos, de construcción, que tiene unas metas desde su construcción. Tú me hablabas del origen del negocio. Desde el mismo origen del negocio tienes unas metas, o sea, tienes que unirte a esas metas. Y tú acabas de mencionar algo relevante de esas metas, más allá de hablar del número o no, es... tú puedes construir una meta en la que sabes qué vas a hacer para llegar a ese número, y simplemente la construyes es para obligarte a ejecutarla. Que a veces hacemos eso, caemos en esa mala práctica, diría yo, porque nos ponemos una meta sabiendo cómo llegar, y simplemente es para que efectivamente yo me asegure que tengo que ejecutarla. Sí. Pero vuelvo a lo que te decía un poco antes, es decir, acá no teníamos ni idea de cómo llegar, no teníamos ni idea. Y efectivamente todos nos retamos y hacemos muchas cosas hoy de buenas prácticas del mercado, de nosotros mismos, entre países compartimos muy buenas prácticas. Claro. Oye, Chile hizo esto, no, perfecto, repliquémoslo. ¿En dónde me puede servir? En los comités que tienen, hacen ese intercambio y lo escalan, y con el impacto de hacer cosas buenas acá, imagínate, pues en números eso es maravilloso, porque es todos estos metros cuadrados funcionando súper bien. El cambio es impresionante. Y nosotros tenemos una meta corporativa. Nosotros tenemos una meta como Parque Arauco corporativo, y los 3 países sumamos. Sí. Y si algún país de pronto se nos está quedando, oye, ¿por qué le pasó esto? Porque tuvimos un traspiés en la carretera, nos desviamos y cogimos por donde no era. ¿Cómo los otros países nos unimos en esos comités regionales y aportamos en conjunto? Y venga, ¿sabe qué? Movámonos por este lado, acá nos funcionó. O aprendamos también de lo que le pasó al otro, porque pues es un camino largo por recorrer. Y como te decía, todavía no está inventado.
Bueno, para que, digamos, hagas esas inversiones, hablando un poquito del caso de negocio y de volver a que la sostenibilidad es rentable, ¿cómo es la preparación del caso de negocio? Si tú dices, bueno, aquí vamos con paneles solares, la luminaria, volvamos al tema de la luminaria, ¿cómo preparas con el equipo el caso de negocio? ¿Cómo lo presentas? Digamos que aquí hay un tema relevante y es la data. Y ahí muchas veces no tenemos. Entonces ahí si no tenemos data es muy difícil entender los impactos, porque al final yo tengo que medirme antes y después, o antes estimar para dónde voy a llegar y después me mido, que también es súper relevante. Sí. Nosotros tenemos unos casos de negocio que son evaluados constantemente después de, pues porque efectivamente a ver si el papel nos tenemos que controvertir. Claro, exacto. Claro. El Excel y el papel aguantaron todo. Y ahí somos muy rigurosos en entender, listo, este fue lo que dijo el papel. Lo bonito del tema, a partir de una data, oye, vamos a generar, esto genera tanto el consumo de las zonas comunes, efectivamente me genera un retorno en el tiempo y se vuelve económico, pero también pues digamos que quitamos de ese consumo de que nosotros somos unos grandes consumidores de energía en el mercado. Y que esos precios van... Pero ustedes no tienen gas que otras compañías y están preocupadas con eso. La sorpresa, lo que te digo, la sorpresa que hemos tenido es que todos los proyectos de paneles solares que hemos hecho en la compañía, todos están generando más de los que estimamos en los modelos de negocio. Estimamos X y en todos estamos dando X más delta. O sea, en todos tenemos una generación que incluso nos ha sorprendido. El año pasado tuvimos la inauguración digamos, en Alegra, en Barranquilla, que es un gran consumidor de energía por el tema de aire acondicionado, que es un gran reto que tenemos. Y se va mucho la energía allá, usted la tiene estabilizada, o sea, la costa uno siempre la oye problemas. Lo vimos, en la costa oímos que tenemos temas de fluctuaciones, pero no es un tema tan grande, o sea, no es un tema tan relevante en este centro comercial. Sin embargo, sí el consumo, cuando nosotros miramos los consumos transversales, incluso te diría que Alegra es a nivel corporativo, mucho a nivel regional, es de los centros comerciales con mayor consumo. Obviamente el clima, Barranquilla, nosotros tenemos un distrito frío centralizado, porque no solo alimentamos las zonas comunes, sino que alimentamos los locales desde este distrito frío. Entonces tenemos unos retos energéticos y hoy estamos generando, el año pasado se inauguró la planta solar en Alegra y estamos generando casi un 20% más de lo que estimamos en el modelo de negocio. Entonces esto es relevante desde que en el modelo de negocio nos retamos y la vida nos da sorpresas positivas que impactan a la sostenibilidad. Qué bueno, eso anima a las demás compañías a hacerlo. Una pregunta pues que no puede faltar es, si bien el fenómeno del Niño, nosotros en Colombia pues llevamos como con la amenaza del fenómeno del Niño el segundo semestre, ¿tú te sientes tranquilo? ¿Qué medidas has tomado? También para otros líderes técnicos que te escuchen, porque no hay total autonomía con los paneles solares. Claro, yo creo que el fenómeno del Niño si hay racionamiento. Sí, eso es una amenaza desde el racionamiento. Es una amenaza para nosotros desde los impactos que tienen las tarifas, claramente. Sí. Pero devolviéndome lo que hablábamos antes, al final nosotros, nuestro día a día es trabajar en la eficiencia y como nuestro día es trabajar en la eficiencia energética, constantemente nos estamos cuestionando efectivamente qué estamos haciendo para disminuir nuestros consumos. Y pues obviamente tenemos una meta. Entonces, efectivamente, oye, hacemos proyectos, no necesariamente pensando en el fenómeno del Niño, sino en nuestra eficiencia, que sabemos que va a impactar a una situación y que nos va a permitir de pronto llegar a una situación como la que ya sabemos o la que está con una muy alta probabilidad de llegar del super niño, ni siquiera niño, que es nuevo para nosotros cuando esto se ve de frente. En realidad, trabajar con nuestros terceros, culturizarlos, generar una cultura. Desde ya hoy estamos estructurando con Enel, con el que tenemos una relación de aliado muy relevante, de generar una comunicación ya necesariamente hacia los clientes, hacia nuestros proveedores. Nosotros tenemos un impacto en una comunidad muy grande. Sí, te me adelantaste a la pregunta siguiente que quería hacerte, y es ese poder de ustedes con las personas que pasan por acá y los mismos locatarios, yo lo diría arrendatarios de los locales, para acompañarlos. Ustedes son el grande ahí, el ancla que los van iluminando. Bueno, ¿qué están haciendo con toda esa población?
Pues con estos grupos de interés. Con las marcas me dices. Sí, con los locatarios. Con los locatarios. Los locatarios. Con los locatarios. Los locatarios nosotros los medimos. O sea, hace parte de nuestra meta. O sea, ellos hacen parte de nuestras metas. O sea, en ese contrato va claramente estipulado, ustedes les ponen las reglas, este es el agua que usted se consume, digamos la que energía. hay contratos de cuando iniciamos la operación, no. Hoy ya nosotros venimos involucrando dentro de nuestros contratos temas que efectivamente nos permitan monitorear y acompañar, más que monitorear y ser fiscalizador, en realidad es buscar en ellos que se sumen a este bus, y efectivamente encontramos incluso en estas marcas que tienen muy buenas prácticas que nosotros mismos acogemos. Ahora, hay otros que no. Entonces, ahí esto se vuelve, y pues el papá tiene que dar ejemplo. Y efectivamente yo creo que podemos hablar de eso, que nosotros hacia las marcas podemos hablarles con la tranquilidad de que damos ejemplo en ese sentido. Y ahí es donde las marcas generamos credibilidad para que las marcas también se sumen a nuestras iniciativas, porque muchas de las iniciativas dependen de ellos. Oye, si yo te digo que mañana voy a cambiar el horario de encendido de luces del centro comercial, si mañana voy a cambiar el horario de operación de los baños, que eso tiene un impacto, pues las marcas normalmente lo primero que siempre van a querer hacer es quejarse, porque eso es lo normal de todos nosotros como seres humanos, es quejarnos ante un cambio no lo hago. Ante un cambio en mi rutina. Claro, me estás cambiando mi rutina, me estás cambiando lo que estoy acostumbrado, pero logramos entender y hacerles entender de por qué estamos tomando una decisión pensando en negocio, pero pensando en rentabilidad, pero pensando en sostenibilidad, y se suman a la iniciativa, y entonces, porque hemos generado en ellos una credibilidad, y así con ellos también tratamos de permear para que ellos al interior también. O sea, nosotros, el manejo de residuos que te decía, o sea, nosotros dependemos, ellos con la zona de alimentación, por ejemplo, debe ser súper complejo eso. Entonces, ¿cómo generamos una mejor selección desde el origen? Ya después la disposición desde las marcas, cómo tienen que ser muy juiciosos, porque más allá de que nosotros hagamos nuestro trabajo, necesitamos que ellos también hagan parte de esa cadena de valor. Y efectivamente, en tema de alimentos es súper relevante. Y generamos iniciativas, pero estos todos sumamos a la misma bolsa. ¿Y qué marca te gusta? O sea, pues más que te guste, que tú digas, esos son de buenos, me siento cómodo con ellos, fluye. ¿Hay alguna que tú reconozcas? Mira, de marcas grandes, Falabella es una marca referente. Yo los tuve aquí, como mi tercer podcast. Ahora también le tengo un especial cariño y publicidad, porque trabajé en Falabella, entonces conozco también. Conozco de pero ese Objetivo Falabella es política. Muy buena. Hay marcas más pequeñas, hay una marca que de pronto que le hemos visto crecer y creo que nació con una cultura muy sostenible que tiene que ser, es Matelsa, es una marca también muy cercana. Sí, ellos son de Medellín. Son de Medellín. Sí, eso es desde su mismo creador, tiene una filosofía. Que hay una cultura ya arraigada en la marca. Hay otras marcas que la vienen y la construyen en el camino, pero son dos muy buenos ejemplos que tenemos. Me gusta esos ejemplos. Bueno, vamos a hablar un poco de la experiencia del cliente y también de la comunidad. Si quieres, empecemos por la experiencia del cliente, porque yo creo que todos esos cambios pues influyen en él. Yo pensaba un poco antes del podcast, ¿cuál es el gran competidor? Y se lo mencionaba Andrés Felipe, ¿será que el gran competidor de los centros comerciales o de esto es el online, o sea, las compras virtuales? Claro, hay una omnicanalidad, nada reemplaza venir al centro comercial. Y ayer tuve la fortuna de escuchar a tu directora de sostenibilidad de todo el grupo hablando, y ella hacía la relación de los mercados, o sea, cómo convocan los centros comerciales. Yo como no era no lo tenía tan claro. O sea, el centro comercial es el centro comunitario, y no solamente, y hay dos cosas, la gente se viene a parchar al centro comercial, y eso lo vemos en todas las ciudades, es como una tendencia, ¿cierto? La soledad de las personas adultas vienen acá, o sea, un espacio seguro, donde los papás traen a los niños para pasar el día, los bebés, hay unos que son pet friendly también, de mascotas, o sea, es el encuentro de la familia. Y esa experiencia es importante. ¿Qué trabaja esta empresa para garantizar eso, para mejorarlo, para siempre tenerlo acá y que no se les ocurra estar comprando en la casa, sino que vengan siempre a disfrutar y acá pasar todos los días? Pues tú lo dijiste al principio cuando dijiste que pues efectivamente nuestro propósito mayor es efectivamente crear esos espacios que contribuyan a mejorar la vida de las personas. Y eso es.
Digamos que ahí debajo de esto se construye todo. Ese es nuestro propósito mayor. Digamos que sí somos ese punto de encuentro, pero el punto de encuentro de muchas cosas, el punto de encuentro del entretenimiento, de la diversión, del esparcimiento. Y ahí es donde el ser buen vecino, y yo he tenido el ejemplo, como dijiste, yo en esta industria de centros comerciales puntualmente, ya llevo más de 15 años en centros comerciales, y he vivido los dos ejemplos, en donde fui visto como el mal vecino, y reconstruir la relación es demasiado costoso, a los buenos ejemplos donde construiste una relación desde el principio, fuiste el buen vecino desde el principio, sí. y el que has tenido una relación ahí, pero mantienes una relación y estamos construyéndolo juntos. Esos son como los tres mundos. Entonces, el buen vecino y la comunidad son súper relevantes para nosotros, porque al final son nuestros clientes. Hablábamos de la competencia, pues la competencia, todos nos peleamos, es que efectivamente a nosotros nos prefieran. Y nosotros por eso necesitamos que la gente nos quiera para que nos prefiera. Ahí es donde nosotros tenemos que tener una muy buena relación con nuestras comunidades cercanas. Los centros, el gremio de centros comerciales ha creado algo muy, muy, muy bonito, y es que más allá de que efectivamente siguen siendo competencia, porque cuando hacemos nuestro mapeo, nuestro benchmark de competencia, hablamos de la competencia, pero cuando nos sentamos como gremio somos muy unidos. Qué bueno. Porque compartimos buenas prácticas, nos unimos y entendemos que todos trabajamos, que compartimos o no compartimos mercado, y cada uno hace diferentes cosas. Obviamente, aquí es el momento, el tema de entender muy bien cómo yo tengo un concepto de producto de mi centro comercial que le aporta Parque de la Colina a ese sector en el que estamos. ¿Qué somos? ¿Cómo somos ese buen vecino? ¿Qué le puedo aportar? Y no es lo mismo mi estrategia, y sí hablando de puntualmente mi relacionamiento con comunidades, no puede ser la misma en Bogotá que en Barranquilla, que en Santiago o que en Lima. Sí. Son acercamientos totalmente a comunidades. De acuerdo. Incluso aquí en Bogotá. Si yo tuviera hoy otro centro comercial en la zona, en otra zona de Bogotá, el acercamiento es totalmente distinto y la forma de atender a la comunidad es totalmente distinta, y de darle todo eso que tú dices, todos esos espacios que la gente está esperando y que efectivamente encuentran los centros comerciales. Ok, cuéntame un poco, que me llama mucho la atención el trabajo que están haciendo con emprendedores. Me parece muy, muy valioso. Yo creo que estas nuevas generaciones que quieren hacer algo distinto, que quieren hacer su propia empresa, además, digamos que la gente ya no es tan fiel a las marcas, ¿cierto? Le gusta lo local. Eso es pues como una nueva tendencia, lo hecho cercano, sobre todo a la gente joven. Hay grandes marcas que tienen pues sus detractores, entonces ustedes han mezclado acá todo eso y tratado como de generar pues como un ecosistema también de emprendimiento que me parece supremamente valioso. Así es, y cada vez le damos más foco, cada vez le damos más importancia, porque digamos que en su momento pues fue algo como que pensamos. ¿Por qué? Porque lo natural, efectivamente, nosotros tenemos espacio, el espacio está. Somos ese punto de encuentro donde congregamos clientes para estos emprendimientos. Entonces tenemos el espacio, pero no quedó ahí, así arrancamos, como hoy tengo un espacio, te facilito un espacio emprendedor para que estés aquí, pero no te puedes quedar ahí. Entonces, ¿qué más podemos aportar? Oye, nosotros mismos, con el conocimiento que tenemos, o incluso trayendo terceros, aliados, expertos, ¿cómo les damos una capacitación? ¿Cómo los acompañamos para que crezcan en su emprendimiento, para que mejoren digamos, su negocio? Entonces, no es solo obtener el espacio, sino acompañarlos. Crear espacios de networking entre ellos mismos, claro, es súper relevante. Estás fortaleciendo esa cadena de valor. Claro, entonces, y en la medida que ellos crezcan, pues bueno. Lo estoy haciendo y como que estoy viendo que eso crece y crece y se vuelve un networking importante. Aquí puntualmente tenemos un curso de emprendedores que el año pasado, si no estoy mal, tuvimos una convocatoria de 500 emprendedores aquí en Parque La Colina, que buscan tener un espacio en Colina, porque digamos que ese es el premio mayor. Sí. El premio ¿Y mayor, son de acá, de esta zona de Bogotá? ¿O no necesariamente. Obviamente uno busca y lo natural es que haya un impacto a la comunidad cercana,
y recientemente incluso nos estamos vinculando con la alcaldía local de Suba, Sí. con los emprendimientos que ellos tienen, como, oye, ustedes tienen un programa de emprendimiento, yo también, Maravilloso. hagamos esto más grande, unámonos, y estamos en ese tema. Y al final a lo que llegamos es, listo, ese emprendimiento se hace realidad después de que entendió, tiene el espacio con nosotros. Y yo te decía ahorita, yo ya no debería llamarlo emprendimiento. Ya han llegado a un siguiente nivel, a una siguiente escala, donde ya no son emprendedores, ya son una marca consolidada, y así existen muchos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Que eso es lo importante, es no quedarnos ahí, porque ya dijimos, ya eso ya está natural, y te digo que no tenemos la respuesta, no la estamos haciendo, porque este tema de emprendimientos tú lo ves en este sector mucho, y yo creo que en algunas industrias se ve más, pero tenemos que dar un siguiente nivel, es cómo me diferencio, cómo soy ese punto para el emprendedor que vea en Parque Arauco un diferenciador en términos de emprendimiento. Y por eso cuando hablábamos de ese foco que estamos dando, pues porque estamos dándole un foco especial a seguir a dar el siguiente paso, porque sí creemos que este camino súper importante en la retribución que hacemos a la comunidad. No, de acuerdo, o sea, me parece que desde el punto de vista de empresa están cuidando esa cadena de valor, están generando ingresos para las comunidades, y obviamente eso es una recompra, están generando esa fidelización al sitio, y además complementando, porque emprendimiento se vuelve algo que hacen las alcaldías, las cámaras de comercio, pero el tener el espacio para mostrar, pues más allá de un pequeño de mercados que siempre uno asimila, y yo sé que es un error, es como un sesgo, emprendedores a pequeños mercados. Entonces, no, es que ya estoy aliado al centro comercial, me sueño ser locatario algún día, ¿cierto? Cuando pueda estar en capacidad de pagar esto para tener muchos más clientes, pero ustedes ya les están poniendo los clientes ahí. Creo que eso es un apoyo, pues, grandísimo. Somos la plataforma. Claro. Somos la plataforma. Claro. Para el que lo hace bien lo haga para bien. Mostrar. El que lo hace bien lo haga bien. Imagínate También, el aporte tan grande. Nosotros también vemos emprendedores que se les acaba la gasolina. Sí, pero pues, y ese es el emprendimiento. Nosotros tratamos de darle la herramienta, la plataforma, el espacio, la capacitación, el networking, o sea, crea esa red de crecimiento, y si tú lo sabes hacer bien, créeme que sales adelante. Valiosísimo. Bueno, ¿qué es Corocito? Corocito es una iniciativa de ese buen vecino súper bonita. Mira que yo ya, ahorita el 24 de agosto tenemos una nueva jornada de Corocito, donde nosotros como equipo nos vamos y nos sentamos y salimos y pintamos las paredes, pero es más allá de pintar las paredes, o sea, ¿Es un voluntariado? ¿Es una especie de voluntariado? Sí, pues nosotros vamos como comunidad, nos acercamos a la comunidad. Corocito efectivamente es la comunidad vecina frente a nuestro centro comercial en Pereira, Arboleda. Corocito es un barrio, bueno, yo no conozco pues Pereira, pero chévere, entonces es el barrio, él es el vecino específicamente de ese centro comercial. Y por eso perfecto. Corocito nos une, efectivamente nació como una recuperación que queremos nosotros tener de esa comunidad vecina que tenemos al frente, y no que nosotros seamos el vecino invasor, sino el vecino que efectivamente traemos valorización, traemos muchas cosas, traemos comodidad, traemos conveniencia, pero también podemos traer algo más a esa comunidad, y encontramos efectivamente trabajando con una empresa aliada muy cercana, y fuimos haciendo como se volvió un distrito como artístico. Una transformación. Es una transformación, y es un distrito artístico hoy, que incluso, esto ya llevamos 3 años, si no estoy mal, 3 años, vienen etapas, venimos creciendo y cada vez queremos más y cada vez estamos más, y hoy ya estamos viendo que esto trascendió tanto que ya se está volviendo a un punto hasta turístico. O sea, como que uno dice, estamos generando que Corocito crezca también como comunidad. Y yo vuelvo y digo, la oportunidad que tuve de poder estar ahí, y solo con el agradecimiento que uno siente de las personas y ese cariño que le manifiestan, no a nosotros porque estábamos ahí, pero que le manifiestan al centro comercial. El respeto y el aprecio por el negocio que permitió que ellos mejoren. Tú creas, y lo que te decía hace un momento, creas una relación demasiado cercana con la comunidad, con estas personas, que lo que hacen el día de mañana van a proteger tu centro comercial.
lo toman como propio, porque así hemos tomado nosotros como propio a Corocito. Y queremos seguir creciendo con la iniciativa de Corocito, que ha sido, pues, de verdad, es de las cosas motivadoras que cuando tú llegas allá y estás pintando y te sientas a comer en el andén a la hora del almuerzo un sancocho, lo que preparemos, y viendo y que todos, y que los niños están pintando con nosotros, y que además, pues, tienen una expresión cultural espectacular. No, maravilloso, y creo que es una práctica, ojalá replicable y escalable, porque uno podría pensar, y de hecho seguramente pasa, que tú dijiste la valorización de los predios. Entonces la idea, me parece, una nota es no desplazar la gente, o que no se autodesplace, ustedes no lo desplazan, que la gente diga, no, ya aquí me están pagando para irme para otro lado, ¿cierto? Alguien más quiere hacer un gimnasio, bueno, lo que sea complementario de eso, y que la comunidad se quede explotando positivamente esa gente que pasa allí, tenerlos a ustedes de vecinos, pues es un mejoramiento de la ciudad innegable y que es excelente práctica. Bueno, ¿qué sigue para Parque Arauco? Te decía, en estos temas ambientales y sociales. En temas ambientales, seguir reinventándonos, seguir en esa persecución de las metas. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, y eso es un tema súper importante de la cultura de Parque Arauco, y es llegamos aquí y ya estamos pensando en cómo llegar al siguiente. Entonces, en este tema, y sobre todo que acá yo creo que todavía hay mucho por hacer, por aprender, pero por hacer, que también nos ha inventado. Y ahí es donde te digo que no es quedarse mirando qué están haciendo los centros comerciales, sino qué están haciendo las otras industrias. Y qué se necesita co-crear para llegar más allá. Así es. Entonces, y al final, y como lo bueno de todo esto es que, como sabemos que esto tiene un retorno, no necesariamente siempre económico, pero tiene un retorno económico, lo hemos visto. Entonces, de la verdad, todos estamos montados en este bus, todos estamos montados. Entonces, por los distintos caminos en el tema ambiental, con el tema de comunidades, tenemos unos caminos y unas estrategias trazadas, sí, a veces, como te dije, no. Sabemos que queremos llegar allá y estamos pensando ¿cómo llegamos, y póngale otra vez, espíchele rutas a Waze, y si dice que es por el camino pedrado, vamos por allá, y eso es lo que estamos buscando. Maravilloso. Desde tu personalidad, desde tus características de liderazgo, que me ha hablado mucho el equipo de ti, hablan como el diamante que coordina y que como que aglutina esa tarea, ¿qué mensaje le darías como a los líderes de sostenibilidad y a otros líderes, otras personas jóvenes que están empezando en el mundo empresarial, desde lo que tú te sueñas, desde lo que has hecho acá en la compañía? Sí, yo creería que cada vez se ve menos, pero que efectivamente la sostenibilidad no es un gasto, no es un costo. O sea, es una inversión en la compañía, en la comunidad, en nosotros mismos, en el largo plazo. Es eso, yo creo, y ya eso me devuelvo en el tiempo, ya tengo unos años trabajando, y antes uno oía eso. Uy, es que el área de sostenibilidad... Te voy a poner tarea. Sí, no, el área de sostenibilidad, qué ladrillo. O incluso, me devuelvo más en el tiempo, el área de sostenibilidad era como, ¿quién coge el área de sostenibilidad? Como, no, o ¿quién maneja sostenibilidad? Me tocó conocer una empresa que el área de sostenibilidad la manejaba el área de recursos humanos. Sí, hay un par de esas. Entonces, sí. Hay que darle foco. Es un tema súper importante, no solo por la responsabilidad, sino porque también, como lo hemos visto, es rentable. Es rentable. No, me encanta, yo me quedo con estas palabras para dar cierre pues a este episodio. Encantada de conocerte, estoy de verdad maravillada con todo lo que hacen, son un referente, como uno lo puede leer en diferentes espacios, y muchas gracias, Andrés Felipe, por tu generosidad, por tu entusiasmo, por entender y vincular la sostenibilidad al negocio. Creo que has refrescado mucho en este capítulo todo lo que podemos hacer los líderes de sostenibilidad. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Marta Rubi Fallas y me pueden buscar en las redes sociales, y espero que se suscriban a este podcast, den campanita, y los espero en el próximo capítulo.